Hola, hola, ¿me escuchas? Aquí estoy, Luis. Mil disculpas, pero acá el tema es este. Creo que estamos en el aire otra vez, amigos. A ver, déjenme revisar acá si estamos en el aire. Buen día a todos, mil disculpas. A ver, vamos a ver si alcanzamos a ver, déjame monitorearme. Disculpas por las fallas, estamos nuevamente al aire, parece ser. Déjenme comprobar. Fallas de internet. Mil disculpas, amigos, estamos regresando. El único factor que no podemos medir ni controlar es la internet que nos falla cuando estamos conversando, pero bueno, mil disculpas. Creo que estamos nuevamente al aire. Creo que va a ser un día complicado porque noto que aquí de repente falla el en vivo. Así es que bueno, mil disculpas. Nos quedamos conversando un poco de lo que estábamos diciendo, Luis Carlos, no sé hasta dónde se me escuchó, pero para no ser reiterativo, únicamente quiero mencionar que definitivamente en la medida que se apliquen buenas prácticas y se respete el concepto de bienestar, estaremos hablando de rentabilidad, de productividad y de que salgan beneficiados el animal, el humano y el bolsillo del propietario. Y concluyo, decías vos al principio que el ganadero pierde plata. No, yo en ese sentido discordo de vos. Yo diría, deja de ganarla en la medida que se da cuenta que puede hacer mejoras y entonces esa plata que dejaba de ganar, porque además hay estudios fehacientes, volveríamos a hablar de muchos conceptos en beneficio de. Adelante, por favor, Luis Carlos. Amigos, Bueno, sí, perdón que te interrumpa, creo que vamos a estar inconsistentes sí, con la señal y si de algún momento dado veo que se mantiene, les quiero pedir su atención y haríamos un ajuste de tiempo para pasar esta charla, quizás después de mediodía, si no tienes inconveniente, Luis Carlos, en función de que fallara la señal. Yo acá tengo problemas con la señal, la veo muy lenta, pero perfecto. vamos para adelante. Voy a monitorear con otro sistema a ver si puedo dar. Adelante, por favor. Bueno, como te decía entonces al principio, y vos comentabas, es que justamente todo lo que estamos hablando de que lo que tenga que ver con el valor agregado a este producto final, que es el alimento que se está produciendo, son las buenas prácticas y el bienestar animal, fundamentalmente tiene que ver con con la atención del ternero, ¿no? Y del... Ops, perdón. Y en este sentido, lo que quería comentar es que todo aquello que nosotros estemos haciendo dentro de ese sistema de producción de alimentos, ese sistema de producción de carne, es todo aquello que beneficie a la madre y beneficie al ternero, porque de alguna manera quería significar esto, que ¿quién se comió alguna vez el bife de un ternero que nació muerto? Entonces, esto creo que es más que elocuente. Y a partir de ahí entonces es lo que ayer también comentábamos, ¿no es cierto? Es lo que se está buscando en este sistema, es a este señor que está ahí con sus orejitas bien paradas, que es que el ternero nazca correctamente, que tenga obviamente una sobrevida, si es macho como reproductor en el futuro, o si, como decía vos bien ayer, es ofrendar su vida para la provisión de alimento y de proteína, en este caso de proteínas rojas, para la alimentación humana. En ese sentido, también quiero recordarte de que ayer hicimos alguna mención a la historia, hacía referencia al libro de Juan Manuel de Rosas y también a otro respecto sobre el manejo de la hacienda y de buenas prácticas. También nos retrotraemos un poco. Está fallando, está fallando, está fallando mucho. Supongo yo, un veterinario o los veterinarios egipcios atendiendo, atendiendo un parto. Bien, voy a hacer rápidamente, algunas indicaciones o por lo menos algunas menciones sobre lo que tiene, lo que nosotros vemos y lo que llamamos un parto normal y el inicio del parto.
quienes son los encargados de manejar el parto, obviamente tienen experiencia. Yo siempre digo de que todos en este sistema productivo son profesionales, cada uno dentro de su trabajo y dentro de su especialidad, y el que tiene que recorrer el sistema de producción, en este caso el lote de vacas que están en parición y el lote de vaquillonas. A las vacas hay que recorrerlas mínimo 2 veces por día y a las vaquillonas por lo menos 4 veces al día, para poder estar atentos a los indicios del inicio del parto y eventualmente, si es necesario, tener la oportunidad de intervenir en la ayuda. Yo voy a hacer solamente indicaciones sobre lo que es un parto normal, y a mí lo que me interesa justamente en transmitir es que podamos entender, todos aquellos que estamos trabajando dentro de este sistema, es no solamente lo que sucede afuera de la vaca, que es el parto en sí, la ayuda al ternero y después el ternero viable que inicia su fase productiva cuando se desconecta del claustro materno, sino es qué es lo que pasa dentro de la vaca. Entonces creo que lo importante de recalcar es que para que el ternero nazca, necesita atravesar justamente un canal, que en este caso es el canal del parto, el canal duro, que está compuesto, como podemos ver, de una estructura ósea rígida, que solamente hay una pequeña dilatación producto de la actividad de las hormonas previo al parto en la arquea un poco el lomo, se la va a ver como caminando en renga, que es producto de la actividad hormonal en la dilatación de la síntesis. La otra estructura, que es el canal blando, es obviamente paralelo a la columna vertebral, la parte superior es el recto, y luego, inmediatamente por debajo, tenemos la vulva, la vagina, el cuello uterino o el cervix, y acá en este caso podemos apreciar el cuerno de útero que no está grávido, obviamente. Entonces, toda esta estructura blanda está inserta o está colocada dentro de esa estructura dura, y es por donde el ternero va a pasar. Y acá quiero destacar que también de las cosas que están pasando dentro de la vaca, es que el ternero es uno de los encargados de dar inicio a las fases del parto, y la madre a su vez también, por 2 razones. La madre es porque está teniendo un cuerpo extraño demasiado grande que ya no tolera, lo digo en términos generales, y el ternero, que está dentro del claustro materno, en donde cada vez se siente con menos espacio y pugna por salir al exterior, obviamente para tener espacio. Entonces comienza todo un trabajo, todo un desarrollo fisiológico hormonal que va a actuar sobre todos los componentes anatómicos del aparato reproductor. Y comienza entonces el periodo de dilatación, que dura entre 6 y 12 horas. Y aquí lo que podemos ver en una foto. ¿Cuál es la función de este periodo de dilatación? Es justamente las membranas junto con los líquidos que se introducen en forma de cuña dentro del canal del parto y que van a hacer presión sobre el cervix o el cuello uterino para dilatarlo. Que obviamente este periodo de dilatación, en el tiempo que hacía referencia, no dura más o menos 12 horas, hasta 12 horas, y que culmina con la ruptura de las bolsas. Lo que tratamos siempre de comentar es que no se debe, mejor dicho, es bajo ningún concepto romper la bolsa, porque si intencionalmente se rompieran las bolsas, se interrumpe el proceso de dilatación, y como consecuencia entonces la dilatación del cuello uterino, al verse interrumpida, necesariamente hay que recurrir después a una cesárea. Luego viene el periodo de expulsión. El periodo de expulsión es, y acá lo voy a mostrar rápidamente con una imagen que es elocuente. Y aquí lo dejamos. Perdón. Disculpen. En el periodo de expulsión, que es justamente la actividad que da por finalizada
toda la fase del parto y que se produce por las contracciones de la musculatura abdominal y las contracciones del útero. Para que esto suceda, como habíamos recién visto esa fotografía del canal duro, que es la estructura ósea, la vaca, siempre hay que aclarar, pare echada. Por lo tanto, entonces, la función que tiene justamente la adopción de esta posición en la vaca es lo que denominamos la ayuda al parto, que es la basculación del coxal o la basculación de la cadera. Esto lo que estamos viendo nosotros acá es la cadera de un animal, de una hembra que está parada. Por lo tanto, si nosotros observamos este espacio o este agujero, por llamarlo de alguna manera, la altura es, al estar parada, se posiciona en una apertura bastante estrecha. Y aquí lo podemos ver en el momento de relajación o cuando está parada. Cuando el animal comienza las contracciones uterinas y las contracciones de la masa abdominal, hace de que la cadera rote hacia la cabeza. Por lo tanto, entonces, esa rotación, producto de la contracción de los músculos abdominales, hace de que virtualmente ese orificio del canal del parto se vea justamente por esa rotación sustancialmente agrandado. Por eso entonces decimos que la vaca cuando está pariendo tiene que estar de cúbito costal, o sea, tiene que estar echada, y si se le pretende hacer una ayuda, esta es una muy buena práctica, es no estaquear la vaca, no tirarle los miembros hacia atrás, porque si no, estaríamos haciendo una ayuda y estaríamos trabajando con una obturación, con un canal del parto que está virtualmente reducido de tamaño. Hasta ahí entonces un poco esta situación, y por lo tanto entonces la línea de conducción, como vimos recién en el video, la línea de conducción del ternero al nacer es hacia abajo. Yo siempre comento, para que quede siempre esto gráfico, el ternero cuando nace, ya sea en forma natural o mediante la ayuda, el ternero nace con la intención de besarle los garrones a la madre. Y aquí vamos a ver una secuencia. Es el ternero ya con las bolsas rotas, entonces ya comenzó la fase de expulsión, ya salió la cabeza y la cintura escapular, y ya el ternero está dirigiéndose hacia las patas, hacia los garrones de la madre sigue pujando, ya salió el tórax, ya está apoyado prácticamente sobre la base de la cadera, el abdomen del ternero, ya sigue pujando y ya el ternero ha salido. Y fíjense ustedes la disposición que adopta el ternero justamente producto de la basculación de la cadera. Acá tenemos los miembros posteriores que están justamente cuando se produce la contracción se dirigen hacia adelante. Esa rotación permite que el ternero entonces se facilite la extracción. Y el ternero entonces va hacia en este caso hacia abajo, hacia los garrones, siguiendo la línea de conducción. Por eso es importante, que vamos a ver más adelante, cuando tengamos que proceder a hacer una ayuda, es que respetar estas líneas de conducción para tratar de facilitar la salida del ternero y a su vez también tratar de evitar el sufrimiento innecesario del ternero por la compresión que va a sufrir de no respetar esta situación. Hasta ahí entonces vemos el parto. No me voy a detener en lo que es el proceso de secundinación, porque el secundinación es la salida de las membranas o de la placenta. Normalmente tarda entre 4 a 5 horas en expulsarlas, no tratar de, como comentario, no tratar de traccionarlas ni inmediatamente después del parto, porque se puede producir un desgarramiento de la carúncula y los cotiledones y producir una hemorragia, y eventualmente si hay una retención, obviamente que será el colega que es el encargado del establecimiento en dar su diagnóstico y obviamente el posterior tratamiento. Hasta ahí entonces un poco la introducción, simplemente es mostrar gráficamente una retención de placenta ya bastante prolongada. Bien, hasta acá entonces, Luis, lo que veníamos comentando de lo que es un parto normal. Me gustaría, antes de que continuaras, Luis Carlos, en este segmento, hacerte dos comentarios muy puntuales.
Seamos prácticos y seamos reales. Espero que nos estén viendo en la señal, porque yo aquí me reporta lentitud en Facebook, pero estamos grabando, que esa es la gran ventaja. Primer comentario que quiero hacerte, Luis Carlos. En la vida real, desgraciadamente, no sé si en Argentina, pero al menos lo he visto yo acá en Paraguay y en otros países, la presencia del veterinario al momento del parto casi nunca es posible. Casi siempre quien asiste es el capataz, el empleado, ocasionalmente el propietario cuando está al pie del establecimiento. Y justamente hace todo lo contrario a lo que vos estás diciendo, ¿no? Concretamente, el tema de los tiempos y las formas y las esperas, que es lo que menos, es lo que más desespera a los no entendidos, y hacen un montón de barbaridades y después le echan la culpa a la pobre vaca. Eso creo que es un punto importante. Y dos, antes de que pases al parto complicado, ¿cuál sería tu recomendación básica, sin caer en receta de cocina? ¿Cuáles serían los preparativos básicos desde el punto de vista médico o sanitario para que esa futura madre esté sana durante la gestación, al momento del parto ya, y que el producto también tenga posibilidades de nacer dentro de lo que cabe sano antes de los calostros y de todas las atenciones que se van a dar, independientemente del parto distóxico? ¿Cuáles serían tus recomendaciones muy concretas, mi querido Luis Carlos? Bien, te voy a responder en las dos fases. La primera, que me parece fundamental, en la Argentina el sistema de cría está en las zonas con menor aptitud agrícola. Cuando hablamos de esto, quiere decir que son superficies extensas, grandes, por lo tanto, y la carga animal es poca, por lo tanto, entonces, y a su vez también estos establecimientos ganaderos están por lo general bastante distantes de los centros urbanos. O sea que la presencia del veterinario en el momento de un parto difícil es a veces imposible. Es imposible por ahí que el veterinario esté en forma permanente. De ahí la importancia de la capacitación y de ahí la importancia donde yo hago énfasis, que después ahora cuando empecemos a abordar el tema de la atención de un parto difícil, es la capacitación y de entender qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder de acuerdo a lo que se haga en beneficio de un parto y en beneficio del ternero para hacer una ayuda. Eso por un lado. Y por el otro, que vos me haces referencia a la situación o a la condición de la madre, obviamente que ya hicimos una introducción muy rápida, que es la prevención de enfermedades a través de las distintas inmunizaciones para las distintas enfermedades, y fundamentalmente en esto también radica el tema de la alimentación. Pero previo a esto también, creo que es importante, es la correcta selección de las terneras futuras vaquillonas que van a entrar en servicio, van a entrar al rodeo preñadas, haciendo una correcta alimentación de las mismas para que lleguen con el peso adecuado al servicio. Eso es por un lado. Y por el otro también es un correcto diagnóstico de la condición de sus órganos reproductivos. Fundamentalmente los órganos reproductivos, tanto úteros, por ejemplo, y a su vez también la cadera, el diámetro de la cadera, que es fácilmente medible, en donde también es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos un toro con facilidad de parto y a su vez esas hijas que son que cargan esa genética, y a su vez también hacemos un correcto diagnóstico, obviamente que estamos facilitando estamos facilitando justamente todo el sistema de cría, todo el sistema de partos, con la intención de no tener que recurrir a las ayudas. Obviamente que siempre es posible de que esto ocurra, de que haya que intervenir, pero la idea es tomar todas las precauciones previas para poder tener entonces un rodeo que sea apto para poder avanzar dentro de lo que es un sistema sin tener que intervenir para la ayuda de los partos. No sé si por ahí contesté bien lo que vos me estabas preguntando. Excelente, adelante, por favor. Bien. Entonces, cuando estamos viendo, supongamos que esto es el caso de una vaquillona,
está con una condición corporal adecuada para el parto, la persona que está encargada de la recorrida del rodeo, en este caso de vaquillonas, obviamente puede, y acá creo que resaltar en algo puntual, vimos los tiempos en horas que tarda el proceso de dilatación, de hasta 12 horas y hasta 6 horas el parto. El tema es que hay que ser pacientes, hay que tomarse el tiempo necesario para esperar que la hembra comience a prepararse para el parto, pero el tema es no dormirse. El tema es saber que vamos a tener que actuar o no de acuerdo al diagnóstico que se haga. En este caso va a ser un diagnóstico visual. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto es una vaquillona, el tamaño de la vaquillona obviamente no es, digamos, es chica, pero sí sabemos que el producto de la gestación es un ternero que a simple vista nos damos cuenta que es extremadamente grande. Ya comenzó el trabajo de parto y la cabeza y los miembros anteriores del ternero se encuentran en el canal de parto y es muy probable de que este parto no progrese. Ahí entonces tenemos que actuar, ahí tenemos que empezar a planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer la ayuda o si directamente se llama al veterinario para que proceda a hacer una cesárea. Eso, como bien lo sabés y ya lo hemos charlado muchas veces, esto no hay una receta, esto es justamente lo que uno trata de transmitir a quienes son los profesionales del campo que están siempre atrás del rodeo, atrás de las vacas, de poder interpretar la situación y obviamente tomar experiencia para poder actuar en forma rápida y tratar de salvar la vida reproductiva de la hembra y obviamente también tratar de salvar al ternero para que con la ayuda nazca vivo. Entonces, acá creo que lo importante en esto, cuando vamos a trabajar y tratar en lo que yo siempre insisto, que tenemos que saber qué es lo que sucede dentro de la vaca, cuáles son los puntos débiles o cuáles son los puntos lábiles tanto de la madre como del ternero. La vulva, la vagina, el cuello uterino o cervix, la cabeza, la cintura escapular y la pelvis o la cadera del ternero. Es todo el sistema en donde nosotros tenemos que estar pensando qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, y de acuerdo a esto es lo que nosotros tenemos que ir tratando de inculcar en aquellos que van a hacer una ayuda al parto para que puedan hacer un trabajo acorde y, como decíamos nosotros, respetando siempre las buenas prácticas y por ende el bienestar animal, evitando el sufrimiento tanto de la madre como del ternero. Para eso, lo importante es hacer el correcto diagnóstico, saber cómo está la vaca, cómo puede estar la vaca dentro con el producto que es su ternero, cómo está el canal del parto, cómo están las membranas y cómo está el ternero. La vaca puede estar, como vimos en la primera foto, una vaca que inició su trabajo de parto, pero también podemos encontrarnos, dadas las grandes superficies y las características de los sistemas de cría, que pueden ser incluso de monte, en donde es muy probable que nos encontremos frente a una vaca que ya inició el trabajo de parto hace tiempo y de tanto pujar se encuentra prácticamente agotada. Por lo tanto, entonces, ahí también tenemos que las personas que estén a cargo de esto, tomar los recaudos necesarios. Voy a ir avanzando rápido para que se vea en cuanto a saber cómo está el ternero, fundamentalmente, en donde, en primer lugar, lo que tenemos que saber es si el ternero está vivo o está muerto, y ayer lo comentábamos, para saber si el ternero está vivo, ahora vamos a ver, de acuerdo a la presentación, si el ternero viene desde cabeza, la presentación anterior, con solo introducir el dedo en la boca, y si el ternero tiene reflejo de succión, vamos a presumir que el ternero está vivo. Si el ternero viene con presentación posterior, viene de culata o de cola, introduciendo el dedo en el ano, también y se va a producir la contracción del esfínter por reflejo, por lo tanto entonces podemos ser que está vivo. Voy a comentar un poco para tener idea que esto va a redundar en estas tres palabras, que es presentación, posición y actitud, que es la estática fetal, es cómo está el ternero dentro del canal del parto, que es lo que nos va a ayudar a transmitirle a quienes estén a cargo de la aparición, les vamos a transmitir cuáles son las actitudes que ellos tienen que tener frente a la futura prestación de ayuda para este parto. La presentación es anterior o posterior, recién lo dijimos, viene de cabeza o viene de cola. Esto es muy simple, tenemos que hacer ese diagnóstico. Y lo otro después viene la posición,
cómo está posicionado el ternero respecto a la columna vertebral de la madre. La posición dorsal quiere decir que la columna vertebral del ternero está paralela a la columna vertebral de la madre. La posición, y en este caso, fíjense ustedes que a veces, y en esto recalco, hacer un buen diagnóstico no significa ver a determinadas situaciones. Fíjense que al tener una posición dorsal, una presentación anterior, o sea, de cabeza y posición dorsal, la disposición de las pezuñas es hacia abajo. En esta posición que tenemos acá, que es la posición ventral, la columna vertebral no está paralela a la del ternero, no está paralela a la columna vertebral de la madre, y sin embargo, por ahí en el canal de parto vamos a ver que las pezuñas están hacia abajo, lo cual, si no hacemos un correcto diagnóstico, podemos presumir de que la presentación del ternero es anterior, viene de cabeza, cosa que no es real. Y esta situación es muy compleja porque hay que dar vuelta al ternero para poder sacarlo, si no es imposible. Por lo tanto, entonces después podemos ir viendo, vamos a ir viendo las alternativas que tenemos para poder llegar a feliz término y poder lograr que el ternero salga con vida. Bien, acá les comentaba, hay que rotarlo, cosa que no es fácil. Actitudes. Las actitudes es cómo está el ternero, en este caso es una presentación anterior, la actitud normal, una presentación posterior con actitud normal, pero en este caso acá tenemos algunas situaciones que nos van a complicar el parto, por lo tanto entonces también hay que hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que meter la mano dentro del canal del parto y hacer una palpación para poder tocar los miembros, tocar la cabeza, y acá nos vamos a dar cuenta de que hay una flexión de un miembro, el miembro anterior izquierdo. Siempre recomendamos que cualquier intervención, y acá es importante, hay que tomar los recaudos necesarios y aparte tener un equipo, el equipo del personal que está dedicado al trabajo. Es las cadenas obstétricas, los guantes, un balde, tratar de tener en el tractor o en la camioneta o en el vehículo que se traslade, tratar de tener agua, tratar de tener desinfectante, y todos los elementos necesarios, jeringas, antibióticos, y a su vez también, vamos a ver después, es el clenbuterol que también nos va a ayudar, después vamos a explicar bien la situación. Pero que simplemente quiero mostrar a quienes nos están viendo, Luis, es las distintas posibilidades que uno puede encontrarse y para las cuales hay que hacer un correcto diagnóstico de esa situación. Esta también es una rotación de cabeza que hay que corregir. Esto es una rotación de cabeza y de los miembros que hay que corregir, o hay que determinar qué es lo que se va a hacer, porque fíjense que es muy probable que ante esta situación la vaca ya comenzó el trabajo de parto, por lo tanto entonces el ternero va a estar empujado hacia el canal del parto duro y se va a encontrar prácticamente comprimido y presionado producto de las contracciones. Hay que tomar la decisión de si se hace una cesárea o es necesario o permite, perdón, la situación hacer una corrección de la actitud y poder sacar al ternero. Esta es otra alternativa que a veces se encuentra. Recordemos que la presentación posterior se da en no más del 5 a 6% de los partos, por lo general son todas de presentación anterior, o sea que nacen de cabeza. Esta es una situación muy complicada, me sucedió solamente una sola vez en mi vida profesional, es realmente muy complicada, y una vaca que había estado muy apartada en un campo muy grande y lamentablemente hubo que recurrir al sacrificio del animal. El ternero estaba muy encajado producto de las contracciones dentro del canal del parto y era imposible sacarlo, y el estado y la condición que estaba el animal era realmente deplorable. Entonces, por eso insistimos, dentro de las posibilidades es tratar de tener los animales cerca, en el caso de tratarse de vaquillonas, para poder hacer una recorrida diaria por lo menos 4 veces por día, para justamente si eventualmente aparece una situación como esta, poder actuar en consecuencia y la forma más rápida posible. Esta es otra alternativa, no son comunes, pero sí son algunas de las situaciones que creo que es importante mostrar, porque siempre vuelvo a repetir, hay que tratar de imaginarse y tratar de comprobar qué es lo que sucede dentro de la vaca, porque el trabajo de ayuda al parto no puede realizarse si no se hace realmente un diagnóstico certero de qué es lo que está sucediendo.
Y acá me hago, no es por hacerle publicidad al producto, a la marca, mejor dicho, el producto, que es la droga es el clenbuterol, que se debe inyectar 10 mililitros, ya sea intravenosa o intramuscular, y con esto vamos a demorar el parto, entre más o menos 4 a 8 horas. Por lo tanto, frente a cualquiera de las situaciones que tenemos, este producto, después de hacer efecto el clenbuterol, va a inhibir las contracciones de la musculatura uterina. Esto nos permite esperar a que venga el veterinario y poder ayudar a hacer la cesárea o eventualmente corregir las posiciones del ternero. Eso es lo que tiene que decidir el personal a cargo de acuerdo a la situación que se presente. Pero esta es una muy buena herramienta para poder tomarse el tiempo necesario y poder actuar. Y lo otro es, que acá también voy a hacer un poco hincapié en esto, es en cómo ayudar. Cuando hablamos de parto y de ayuda al parto, hablamos de tracción, ni de empujar, ni de tirar, ni mucho menos de tironear. Se hace tracción con las herramientas que están diseñadas justamente para esto, que son las cadenas obstétricas, que ustedes se pueden fijar, tienen un pequeño lazo que se puede tomar, como lo vamos a ver acá, se deben colocar por sobre el nudo, que son por sobre las articulaciones de los acuerdo, por arriba del carpo o arriba del tarso del ternero, y el lazo por debajo de la articulación, para evitar, cuando se haga la tracción, lesionar los tendones. Bien, Luis, hasta acá voy viendo, no sé si querés hacer alguna intervención o alguna sugerencia para poder después continuar un poco con lo que creo que importante es el trabajo de ayuda al parto. Me parece espectacular, mi querido Luis Carlos, y el único temor que tengo es que por la inconsistencia de mi señal no se esté apreciando en plenitud tu excelente charla. Pero pensando en positivo y reflexionando sobre lo que acabas de decir, rápidamente quiero leer un pequeño párrafo de este documento histórico que ayer conversábamos con relación a la aparición del ganado, que lo escribía de Rosas y que dice: durante la fuerza de la aparición del ganado, debe haber grande, escrupuloso, formal y delicado cuidado en que no se arree al recoger vaca que esté recién parida o por parir. Y toda vaca que ya sea al arrear o venir arreando el ganado, ya sea al estar el rodeo parado, quiera salirse en busca del ternero o en busca de comodidad para parir, debe dejarse salir. En esto debe haber el más grande de los cuidados, porque en esto consisten las ventajas de una estancia, en el cuidado de las pariciones. Todo lo que queda encargado de la parición y vacas paridas debe encargarlo con frecuencia al capataz, a los recogedores y además castigar al que incurriese en la falta del debido cumplimiento. Si la fuerza de la aparición viniese antes de tiempo de poner los ganados a ronda, puede entonces ser conveniente repuntar por la mañana y a la tarde no recoger. Pero si se nota que de esto resulta que el ganado traspasa los terrenos y que camina mucho por causa de las sabandijas, entonces se recogerá. El redondador tiene en verano dos objetos. El uno, evitar un desparramo por causa de la sabandija, y el otro, que el ganado no se traspase los terrenos o se mesture con ganados ajenos al bajar al agua. Por ello, si en los meses que debe estar a ronda se nota que no hay sabandijas, que haga caminar el ganado y que en efecto no camine, entonces durante la aparición puede repuntarse 2 veces al día. Pero repito, en el momento de haber mucha sabandija o de observarse que el ganado camina, debe rondarse. En el caso que durante la fuerza de la aparición se esté repuntando, debe sin embargo echarse al rodeo cada 8 días para señalar todo lo que no se hubiese señalado en los 8 días de repunte y así seguir recogiendo y señalando cada 8 días. Este es un documento de 1825, mi querido Luis Carlos, así es que una de dos, o te sabes de memoria la información o es la vida real. ¿Qué opinas? Sí, bueno, lo que vos acabas de leer tiene 200 años. Así mismo. Fíjate vos. O sea que no es poca cosa, ¿no? De historia en esto. Y fundamentalmente a lo que hace referencia el autor de este libro,
la instrucción a los mayordomos de estancia, es justamente en una época en que no había alambrados. Por lo tanto, entonces, cuando él habla de repuntar y habla de acercarse a las aguadas y habla de sabandijas, que fundamentalmente creo que está haciendo mención a los perros cimarrones, que había mucho en cantidad en aquella época, y a su vez también al puma, justamente es en tener el rodeo y lo que él tiene muy claro. El rodeo de cría o la vaca es el capital que le está generando intereses, que es terneros. Lo que él necesita o lo que la empresa necesita son terneros vivos. Creo que eso es, creo que es consciente en eso. En la actualidad, obviamente, los campos son mucho más chicos y existe el alambre, por lo tanto, entonces, la posibilidad concreta de hacer un buen manejo del rodeo y a su vez también hacer un buen manejo del planteo de nutricional, fundamentalmente donde se lleva a cabo el sistema de cría, que es en campos naturales, de hacer un uso racional y eficiente y a su vez también controlado y planificado de ese recurso forrajero para, como hablábamos al principio, cuáles son las condiciones que debe tener una vaca. Aparte de las sanitarias, también es el planificar en forma ordenada la alimentación de las vacas para que lleguen en correcta situación, en correcta condición corporal al parto. Excelente. Continúa, por favor, tocayo. Bien, perfecto. Entonces, perdón, me fui. Entonces, cuando hablamos de hacer la tracción, y acá creo que es fundamental, dije, no se puede tironear, no se puede tirar. Cuando hablamos de obstetricia, cuando hablamos de ayuda al parto, hablamos de tracción con los elementos, que en este caso recién acabo de mostrar, que son las cadenas obstétricas. La tracción y el trabajo de ayuda al parto debería ser por lo menos realizado por 3 personas como mínimo. Una persona que es la que vamos a ir viendo ahora, que va a ir orientando a los ayudantes, que son los encargados de la tracción, de traccionar las cadenas, y es el que va a ir también controlando el avance del ternero dentro del canal blando y del canal duro. La tracción manual es justamente la que realizan estas 2 personas y que al intentar como máximo 3 veces poder traccionar el ternero para que se produzca el alumbramiento, si en estos 3 intentos no se logra, se interrumpe la tracción y obviamente se tiene que recurrir a la cesárea, llamar al veterinario para que pueda practicar la cesárea. Bajo ningún concepto tenemos que tolerar que se haga una tracción a través del tironeo con un tractor o una máquina de tirar alambre o cualquier otro sistema. Entonces el tema es la tracción que pueden realizar 2 personas, la fuerza que pueden realizar 2 personas, como máximo en 3 intentos, y ahí se interrumpe y se procede a la realización de la cirugía, en este caso una cesárea. Importante que también quiero aclarar esto, y ayer hice un comentario y me parece que es mucho más elocuente mostrarlo con una transparencia. ¿Qué es lo que sucede cuando, perdón, me vuelvo para atrás, cuando se hace la ayuda y cuando se hace la tracción se debe respetar la condición que está teniendo la madre? ¿En qué sentido? La tracción debe realizarse en forma paralela a las contracciones uterinas y contracciones de la musculatura de la madre. La madre puja y los ayudantes traccionan. La madre descansa, los ayudantes aflojan la tracción y así sucesivamente hasta lograr el alumbramiento. ¿Por qué hago insistencia en esto? Porque el efecto de la contracción uterina y de la masa abdominal, cuando el ternero está encajado dentro del canal del parto, hace de que el flujo sanguíneo de la placenta hacia el feto, por la acción de la contracción, se vea no interrumpido, pero por lo menos disminuido. Entonces, esto produce un periodo de hipoxia. ¿Qué quiere decir esto traducido? Es que se produce un corto momento en donde la cantidad de oxígeno que hay dentro de la circulación sanguínea es mínimo, y por lo tanto entonces va a producir una menor frecuencia cardíaca, va a producir una disminución de la presión arterial, y como consecuencia de esto puede llegar a afectar la oxigenación de los órganos, y en particular, y creo que esto es lo más importante, una disminución de la oxigenación del cerebro y de los riñones, que son justamente dos órganos fundamentales que van a
gravitar en la futura vida del ternero. Entonces, la madre, en forma fisiológica, sabe de esta situación, entonces por eso la madre puja, contrae, sabe que hay un corto periodo de hipoxia, hay una menor frecuencia cardíaca, y luego descansa, luego se relaja. Por lo tanto, entonces hay al finalizar la contracción hay una rápida recuperación del ternero, hay una mayor frecuencia cardíaca, hay un aumento de la circulación sanguínea y se produce una oxigenación de todos los órganos del ternero. Y luego una nueva contracción hasta que suceda el parto. ¿Qué sucede si la contracción continúa? Si la contracción continúa, el periodo de hipoxia, pues el periodo de falta de oxígeno es mucho más prolongado, por lo tanto entonces, al no darle tiempo a la vaca para relajarse, no le estamos dando tampoco el tiempo, ni le estamos dando la oportunidad al ternero de volver a recuperarse y de volver a oxigenarse, y por lo tanto corremos el riesgo de que nazcan terneros con problemas que en el campo, aquí en la Argentina se comenta, son terneros asoleados, terneros que no tienen recuperación inmediata después del parto, producto justamente de la falta de oxígeno, y no es una consecuencia del parto, sino es una consecuencia de quienes ayudan al parto. Bien, otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta en caso de partos demorados, en donde hace tiempo que las membranas se rompieron, saber que los líquidos que contienen las membranas, fundamentalmente tienen la función de, en el primer instante, que era la dilatación, para ayudar a la dilatación del cervix, y después es la de lubricar al ternero. Si los líquidos están ausentes y quienes atienden a la madre ven que lleva tiempo, hay que proceder entonces a lubricar el ternero, y hay que lubricarlo metiendo las manos dentro del canal del parto y en forma abundante. Esto no hago ninguna alusión particular a la marca del producto, sino que saber que hay que usar gel lubricante, que a veces no se encuentra a mano. Por lo tanto, entonces sí me voy a lo que es en cualquier establecimiento, en cualquier domicilio, en cualquier cocina de cualquier establecimiento encontramos el detergente para lavar los platos. Con el detergente es las manos, utilizando el detergente y embebiendo y cubriendo al ternero con detergente, primero que la acción del detergente también es bactericida o bacteriostático, y a su vez también facilita el desplazamiento del ternero, puro. Usándolo puro es suficiente. ¿Por qué? Porque de esta manera también tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede dentro de la madre. El ternero, cuando está seco, porque hace tiempo que las membranas, que los líquidos, las membranas se rompieron y se perdieron los líquidos, el ternero está seco y por lo tanto entonces la piel y el pelo van a tener una acción dentro de lo que es el tejido, el epitelio vaginal, como si fuera una lija, y lo va a arrastrar, y es lo que se va a producir después, lo que denominamos un prolapso vaginal. Para evitar que se produzca ese prolapso vaginal es fundamentalmente tener un lubricante, el detergente, que es lo que nos permite llegar a buen término y evitar esta situación. Tener el guante que se consigue en cualquier almacén, en cualquier supermercado o cualquier almacén, es el guante de lavar los platos, amarillo, naranja, que es el que nos permite asegurarnos de no tener contacto directo con los líquidos fetales y con el trabajo que estamos haciendo. Acá el encargado es el encargado de dar las órdenes, es el que va viendo cómo se desplaza el ternero en el canal del parto, y es el que va a dar las órdenes a los que van a tener que traccionar, porque ya vamos a ver cuál es la importancia de esto. Y fundamentalmente veamos que los miembros de esta vaquillona están libres. Por lo pronto, quizás con solo uno que esté maniado con los miembros anteriores y el resto libre, y el otro miembro suelto, hace de que cuando la vaca puje pueda llevarse a cabo la rotación y la basculación del coxal o de la cadera para poder traccionar y hacer bien la tracción para que el ternero vaya siguiendo la dirección de tracción hacia los garrones del animal. Bien, acá cuando yo decía que el veterinario o el encargado del parto
de ayuda al parto va a ir dando las órdenes, es que vamos a proceder a hacer una tracción alterna. ¿Qué quiere decir? El ternero, cuando está en el canal del parto, quien ayuda va a indicarle, fíjense ustedes que acá este es el diámetro de la cintura escapular, que cuando se produce esta tracción, le va a estar indicando al número 1 que traccione, mientras que la cadena que está a cargo del ayudante número 2 está sin ejercer presión, y a su vez después tira la 2 y descansa la 1, por lo tanto entonces esta tracción alternada facilita el desplazamiento del ternero a través del canal duro. Bien, y obviamente todo lo que tenemos que evitar es el sufrimiento innecesario de la madre y del ternero. Fíjense que esta situación es totalmente deplorable, utilizando todo este tipo de artilugios que son totalmente inadmisibles. Si el avance del ternero, cuando se empieza a hacer la ayuda al parto y la fuerza que realizan 2 personas después del tercer intento no es viable, hay que recurrir a la cesárea y no llegar a estas instancias. Bien, acá llegando a esto, terminando en esta situación, vemos que las pérdidas, vos, Luis, lo acabas de comentar hoy, acá es para ganar plata, esto es así, entonces las pérdidas por partos espontáneos, por cualquier causa, no superan el 3%. Cuando hablamos de tracción forzada, las pérdidas en mortandad, obviamente perinatal, llegan casi al 30%. Cuando atendiendo a las buenas prácticas y sabiendo qué es lo que se está haciendo, yo creo que lo importante en esto es la capacitación, es de saber por qué se hacen las cosas, y recurrir a la cesárea, interrumpir cualquier tipo de tracción y recurrir a la cesárea, entonces las pérdidas perinatales se reducen no llegan al 8%. Esta diferencia implica obviamente una importancia en cuanto a la rentabilidad del sistema por hacer las cosas bien. Bien, Luis, hasta acá estamos llegando. No sé si querés hacer alguna intervención, porque mi idea es un poco ahora trabajar sobre el manejo del recién nacido. Excelente, Luis Carlos. Únicamente quisiera hacer 2 acotaciones a tu excelente disertación. Y una vez más, amigos, les pido una disculpa si están encontrando intermitencia en la señal, pero la señal de origen que tengo acá en Paraguay está inestable. La ventaja es de que estamos grabando esto y hasta donde alcance el internet y los tiempos, y después lo podremos subir. Y si tenemos que repetirlo, bueno, pues yo estoy seguro que mi tocayo no tendrá ningún inconveniente en repetir su excelente charla. Quiero hacer la primera acotación y regreso al libro de la historia, mi querido Luis Carlos. El distinguido autor de este documento histórico de 1826, cuando se refiere a las vacas recién paridas, escribió: las vacas recién paridas deben quedar en el campo al recoger hasta que se les endurezcan los terneritos, en cuyo caso ya deben venir al rodeo. Debe cuidarse que no queden en el campo otros animales que no sean vacas recién paridas. Si al venir arreando el ganado o al estar en el rodeo porfía alguna vaca o quiere salir y esta se encuentra tetona o balando, es señal de que ha dejado la cría escondida y por esto debe dejársele salir para que vaya en busca del hijo, que si no va a su madre, corre el riesgo de perderse. Seguimos entonces conversando que estas historias pues tienen 200 años y más, mi querido Luis Carlos. Luego entonces las buenas prácticas siempre han existido. Segunda acotación. Yo quisiera, antes de que pasáramos al siguiente segmento, tu recomendación puntual con respecto a un tema que para mí es fundamental, porque lastimosamente el pretexto de la urgencia y sobre todo si es un parto distóxico y tantas cosas que se argumentan partiendo de que no se cumple con la recomendación que diste, que es preferible que las vacas por parir estén cercanas a la casa del administrador, en un corral especial, en un potrero especial, en un piquete especial, muy cercano para dar asistencia, sobre todo si se complica el parto. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones en materia de bioseguridad? Porque estarás de acuerdo conmigo que en este momento en el que el humano hace contacto con la vaca pariendo y hay contacto con tejido vivo, sangre, líquidos, fluidos, etcétera,
la limitante o la ventaja de usar guantes y proteger la posibilidad de transmisión de enfermedad es alta o baja. ¿Qué recomiendas como básico a pesar de que entramos en una urgencia, sobre todo si es distóxica? Bien, hoy comentaba, y quizás, y en esto quiero volver a ser enfático, enfático en este sentido, todo el equipo de trabajo que esté involucrado en la aparición, primero, el equipo de trabajo tiene que estar compuesto por profesionales. Cuando hablo de profesionales, es debidamente capacitados para que cada uno sepa qué hacer, cómo hacer, cuándo actuar, dónde actuar, y a su vez también el entender de por qué se hacen las cosas. Esto tiene que ser compartido. Por lo tanto, entonces, el equipo de trabajo tiene que estar conformado por estos profesionales y a su vez también la empresa o el propietario que estén planificando la atención de los partos tienen que tomar primero los recaudos, que vamos a hablar sobre esto, y a su vez también tener todos los elementos necesarios para poder atender los partos. Estamos hablando de que se va a iniciar la aparición y por lo tanto entonces hay que tener los elementos necesarios. No se puede salir al campo a recorrer en forma improvisada, a ir a ver lo que pasa y después tener que volver porque me olvidé. Hay que ir, hablo del botiquín, o sea, hablo de los elementos necesarios, que son disponer de un balde, disponer de por lo menos un bidón de 20 litros con agua, hay que disponer de un cepillo, hay que disponer de las cadenas obstétricas, hay que disponer del clenbuterol, de 2 jeringas, 3 jeringas, agujas, antibióticos, guantes descartables. Si no se tiene el lubricante comercial, recurrir a tener lo mínimo indispensable, que es contar con detergente. O sea, todos los elementos necesarios para que en caso de tener que actuar, tener todos los elementos disponibles a mano. Y en cuanto a la bioseguridad, es tener guantes, botas de goma, y tratar de evitar cualquier contacto con líquidos que tengan que ver con las salpicaduras en los ojos. Lo ideal sería tener antiparras. Sabemos que muchas veces este tipo de elementos no están disponibles, pero sí habría que pensar en la necesidad de contar con los elementos. Ya sabemos que son varias las enfermedades zoonóticas, o sea, las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Voy a citar solamente una, la brucelosis. La enfermedad puede contraerse por el contacto de material vivo o de líquidos a través de las mucosas, fundamentalmente de la boca, de la nariz o de la mucosa ocular. Entonces, todos aquellos recaudos que se puedan tomar no están de más, y a su vez tenemos que entender que la salud del personal, no solamente hay que tomar conciencia de que la empresa debe suministrar los elementos necesarios, sino a su vez también quienes trabajan tienen que ser responsables de su propia seguridad, porque más allá de la provisión de todos aquellos elementos, si no se toman los recaudos necesarios y se puede cometer por accidente refregarse los ojos con los guantes sucios, por decir algo exagerado, obviamente no es el guante el que va a disminuir la posibilidad de contagio, sino también la actitud del personal. Pero creo que la bioseguridad en estos trabajos es fundamental. Obviamente que se va a ver disminuido en cuanto a tener una certeza de que se toman todos los recaudos previos que tienen que ver con un correcto calendario sanitario y un correcto diagnóstico de la salud del rodeo, pero no obstante eso, hay que saber de que los recaudos deben ser tomados sin lugar a dudas. Excelente, Luis Carlos, y antes de cederte la palabra, quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo a pesar de la inconsistencia de internet. Gracias a la gente, nos están saludando desde México, gente que nos está saludando desde Estados Unidos, desde Ecuador, gente que nos está saludando de Colombia, gente que nos está saludando de Argentina, de Bolivia, de México, de aquí de Paraguay, de Argentina. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor, continúa con tu excelente disertación, estimado Luis Carlos. Bien, entonces, habiendo hablado de la madre, de la vaca, del parto y de lo que podemos hacer durante todo el proceso, desde la concepción hasta el momento del parto, vamos ahora a detenernos
en lo que tenemos que prestar atención, que es el producto de todo este esfuerzo, que es el ternero nacido y vivo. Acá me voy a detener en algunos conceptos que a veces por una cuestión de tradición o por desconocimiento, al animal se lo cuelga o se lo sacude porque se supone de que tiene líquidos en el pulmón o en la tráquea. El ternero, mientras está en el claustro materno y mientras está en el canal del parto, es prácticamente muy difícil, casi imposible, de que haya líquidos en la tráquea o en el pulmón. A lo sumo puede haber en la faringe. Lo que sí muchas veces la gente ve que es líquido que es arrojado por la boca o por la nariz, es líquido que se encuentra en el estómago, producto de que el animal está, mientras está en el claustro materno, en el útero, está contenido dentro del líquido amniótico y por lo tanto puede que haya y hay líquido en el estómago. Por lo tanto, entonces es innecesario de colgarlo y de tratar de sacar el líquido. Ese líquido sale por sí solo y el ternero no se va a ahogar. Una vez que el ternero ha nacido, se lo puede secar con un trapo, con una bolsa o con pasto seco. Y lo que sí vamos a ver es la observación directa, que es un diagnóstico rápido, para ver en qué condiciones está el ternero, si el ternero está respirando. Ahora vamos a ver una fotografía, que es lo más elocuente. Proceder a la desinfección del ombligo y tratar de que el ternero, cuando lo ayudamos, pueda mamar y pueda obviamente acceder a la primera secreción de la ubre, que es el calostro, mamar el calostro. Ups, perdón. Bien, esta es un ternero recién nacido. Acá vemos, son elocuentes las moscas. Entonces lo que tenemos que evitar es la miasis o cualquier tipo de infección bacteriana a través del ombligo, que va a generar lesiones posteriores que pueden disminuir la viabilidad de ese ternero, procediendo a la desinfección del ombligo con tintura de yodo, que es otro de los elementos importantes a tener en ese botiquín. En este caso, la técnica está hecha con tijeras y pinzas, pero simplemente con el dedo abriendo los tejidos y las membranas del cordón, introduciendo la tintura de yodo dentro del cordón. Procedemos entonces a la desinfección y obviamente, que es lo que nosotros queremos después, que es que el cordón umbilical se seque lo antes posible, sellando el contacto del cordón umbilical, o sea, de la vía entre el exterior y el hígado del ternero. Por lo tanto, entonces, con esto ya nos estamos asegurando una práctica sanitaria que nos asegura la viabilidad del ternero, evitando cualquier tipo de infección, ya sea una infestación por miasis o una infección bacteriana. Bien, ¿cómo sabemos si el ternero está vivo o cuándo está bien? Es lo que yo me refería. Esta es la actitud clásica de un ternero recién nacido que nos está demostrando de que es totalmente viable. La posición external, o sea que estás echado sobre el pecho, la cabeza erguida y las orejas atentas y los ojos vivos, nos está indicando de que la actividad del corazón y la actividad circulatoria está irrigando perfectamente todos los órganos internos. Por lo tanto, entonces, le da este aspecto de vivaz. Este es el primer diagnóstico que cualquiera, cuando está que seguramente cuando uno lo ve se está dando cuenta, pero es saber por qué tiene esta actitud y por qué tiene esta apariencia. Es una apariencia saludable. El sistema circulatorio de este ternero está funcionando perfectamente bien y por lo tanto entonces, por lo tanto entonces sabemos que el ternero en el menor lapso posible, que son de minutos, va a intentar pararse inmediatamente, se va a parar, se va a acercar a la madre y entonces va a tener el primer reflejo, que es el reflejo de mamada. A los segundos y muy poquitos minutos va a tener el reflejo de mamada, va a tener después, perdón, el reflejo de la deglución. El ternero comienza a mamar y comienza entonces a absorber, a tragar el calostro. Esto nos está asegurando entonces la viabilidad, no solamente la viabilidad sanitaria del ternero, porque la madre a través de la inmunidad pasiva le está transmitiendo entonces todos los anticuerpos que fuimos ya preparando nosotros previo al parto, para que el ternero tenga entonces toda su batería de defensas específicas para poder afrontar el desafío de vivir. Bien, entonces, después, bueno, obviamente,
el ternero está junto con el rodeo, y me voy a adelantar, que es un poco me adelanto un poco a las distintas alternativas de destete que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos tener en cuenta de que habíamos dicho al principio que el objetivo de una empresa una empresa de cría, un sistema de producción de cría, y a su vez también todas aquellas cualidades que exigíamos a una madre, que era que sea sana, que sea longeva, etcétera, etcétera, y que tenga un ternero por año, obviamente que la condición de la madre tiene que ser, tiene que estar no solamente sanitariamente, sino también en lo que tiene que ver con la alimentación. Tengamos en cuenta que una gestación de 285 días más un anestro de 50 días, nos quedan aproximadamente 30 días para volver a preñarla dentro de los 365 días del año. Por lo tanto, entonces, esa oportunidad de preñar de 45 días o 2 celos hace de que tengamos que tomar algunas consideraciones para poder ayudar al vientre sin alterar, obviamente, al ternero, que son los destetes. Calculamos, quiero aclarar que, salvo el convencional, los otros destetes son aquellas separaciones de los terneros de las madres para poder ayudar a la madre a poder disminuir las exigencias y poder dedicarse a reponerse para poder enfrentar el nuevo desafío de una nueva preñez, de un nuevo servicio y de llevar adelante con éxito una nueva preñez. Por lo tanto, entonces, en este caso, son los criterios que se deben tomar para hacer una correcta preparación de los vientres para llevar a cabo la próxima gestación, que es los criterios de la condición corporal. Los criterios de condición corporal son los que me van a llevar a tomar esas decisiones. En este caso puntual, esta es una condición. Yo uso, hay distintas alternativas. En Argentina se usan dos tipos de criterios, uno que van del 1 al 9 o del 1 al 5. Yo prefiero, cuando doy mis charlas, hablar de la condición corporal del 1 al 5, porque en términos didácticos es más fácil la comprensión, donde la condición corporal 1, que es esta vaca acá, y la condición corporal es una vaca óptima. Esta vaca que tiene condición corporal 1, obviamente estamos viendo que es característico, se ven las costillas, hay una fuerte depresión en el ijar, se ven todas las tuberosidades de la cadera, o sea, esta vaca está en muy pésimas condiciones. Acá tenemos que la ubre está desarrollada, por lo tanto suponemos que tiene un ternero. Entonces, si el productor desea que esta vaca pueda llegar a entrar en servicio nuevamente, hay que sacarle al ternero para reducir las demandas nutricionales que tiene para la producción de leche. Por lo tanto, entonces, acá vamos a hacer un destete. Y estamos viendo que, perdón, me voy para atrás, entonces acá podemos ver que hacemos podemos tener un destete anticipado de 3 meses, de 2 meses, y podemos, en el caso de que veamos recién, en este caso puntual, de acuerdo a los tiempos que tenga de edad el ternero, un destete precoz, que son terneros de aproximadamente 70 kilos de promedio, o un destete hiperprecoz, que es la posibilidad de retirarle los terneros con pesos de alrededor de promedio de 50 kilos. En el caso de contar en esta condición 5 de esta vaca, que está, 3,5, 4, este es óptimo. Entonces también dentro del rodeo podemos decidir que hacer el destete y hacer 2 categorías de aquellas vacas que se las van a destetar y aquellas vacas que se pueden optar por dejar el ternero de pie, porque la condición corporal que tienen hace de que se pueda hacer después el destete tradicional. Eso es en términos generales. Cada establecimiento y cada profesional, junto con la dirección de la empresa, van a tomar las decisiones pertinentes que crean más convenientes para llevar adelante el proceso. Bien, el proceso que tiene que tener también todos los terneros, que es el manejo sanitario. Hablamos en la reunión anterior, en la cápsula anterior, sobre el manejo del instrumental, en este caso de la jeringa. Vamos a seguir adelante, pero sí, lo importante es que en el caso de los terneros es la utilización de las vacunas, fundamentalmente generar anticuerpos después de que la madre les haya transmitido la inmunidad pasiva, generar
anticuerpos a través de las vacunaciones pertinentes, como el complejo respiratorio, la queratoconjuntivitis, las clostridiales, mancha, gangrena y enterotoxemia, y a su vez también, bueno, las características, también no olvidarnos de aftosa no nombre porque es obligatoria, pero sí, por ejemplo, también prever la inmunización contra el carbúnculo. Y obviamente también es hacer una desparasitación táctica o estratégica de acuerdo a las indicaciones del profesional asesor de ese establecimiento a través de la realización de los análisis de HPG pertinentes para tomar las decisiones correspondientes que lleven a un muy buen manejo de la carga, para disminuir la carga parasitaria, utilizando la batería de antiparasitarios que se tengan disponibles y fundamentalmente teniendo en cuenta que la resistencia entre los antiparasitarios, que está teniendo problemas creo que en todos los países del mundo, por lo tanto entonces adquiere el manejo de los antiparasitarios y las desparasitaciones un tratamiento y una indicación profesional para poder ser eficientes en esto. Bien, cuando estamos hablando de esto también me quiero referir dentro de lo que son las buenas prácticas ganaderas y el bienestar animal es el maltrato sanitario. Las malas prácticas que predisponen la ocurrencia no solamente del maltrato hacia los animales, sino también los siniestros laborales y las pérdidas económicas. Perdón. Entonces, y acá vuelvo a, mientras me tomo un mate, Luis, quiero volver a resaltar, y quiero que también tú hagas tu apreciación, en esto acá, coincidiendo con lo que apuntaba nuestro colega de Chile, que obviamente todo lo que estemos trabajando que tenga que ver con las buenas prácticas y con el bienestar animal es un negocio. Esto es plata. No es una idea filantrópica que el cual uno busca que esto hay que implementarlo sí o sí por ese tipo de apreciación, sino que es que tiene que ver con el desarrollo sustentable de las empresas, que el desarrollo sustentable es justamente la de generar dinero. No sé si quieres hacer alguna apreciación al respecto, Luis. Sí, así es, Luis Carlos, y te agradezco que permitas hacer el interlocutor. Antes de que pases a la siguiente tradicional práctica, yo diría más que buena práctica, porque hablaremos de tradiciones y de folclore, quiero resaltar dos conceptos para mí en los que soy un poquito más enfático, y concretamente me voy a referir primero a la recomendación de en qué momento gestar a la hembra, futura madre, en función a la clasificación de la condición corporal. Definitivamente la experiencia me hace ver, y lo dicen los expertos, que una vaca que se encuentre menor a 2,5 definitivamente no es recomendable preñarla, porque independientemente de que va a cambiar un montón de circunstancias internas, fisiológicas, etcétera, etcétera, esa vaca al parir no va a regresar a 2,5, va a regresar seguramente a 1,5 y no más de 2. Y si es un buen vientre, pues seguramente va a tener que ser desechada porque no va jamás a volver a recuperar su condición corporal. Entonces creo que en esto, independientemente de todos los auxilios y suplementos que le quieras dar, antes, durante y posparto, porque estamos hablando de un negocio. Vuelvo a repetir lo mismo, estamos hablando de un negocio. Entonces, bajo esas características, es totalmente obligado, y ahí lo vamos viendo en el ejemplo. Una vaca que esté en esa condición realmente es gastar de más, y lo más sano para todo el mundo es darle cambio, dejarle terminar ese circuito, y a otra cosa mariposa. Entonces, la conclusión en ese sentido, vacas con condición corporal por abajo de 2,5 no las preñemos. Segundo, y aprovechando que estás manejando tus diapositivas, el tema del destete. Y ahí yo voy a hacer un poquito, digamos, no discordante, pero sí dar mi opinión, y que lo vamos a manejar seguramente en la mesa de debate la semana que viene. Ahí estás mostrando tú los 6 tipos de destete que existen. Obviamente que estos en ganado de leche no hay más que, para mi gusto,
el precoz y el hiperprecoz, ¿no? Pero en el caso de ganado de carne, si bien es cierto que vos decís que aquí estamos pensando en esa madre para que se recupere pronto y vuelva a ser gestante, coincido totalmente con vos. Pero, y aquí entro a la parte de bienestar animal, mi pregunta es muy sencilla, mi planteamiento es muy concreto. Si bien es cierto que debemos de preocuparnos por una madre que se recupere para seguir siendo gestante, ser incubadora, yo aquí plantearía que sí, estaría de acuerdo con vos siempre y cuando esa madre, esa matriz esté considerada dentro de lo que yo le llamo grupo elite. Una hembra con todos los indicadores que pueda transmitir esa heredabilidad materna, todas esas condiciones importantes en las que pueda fijar genéticamente y, ¿por qué no, fenotípicamente a lo que está produciendo? Ahí no hay vuelta de hoja. Pero seamos realistas, Luis Carlos, de esas vacas elite en un lote, por ejemplo, de 100, no pasan normalmente a más del 10 o 15%. Vamos a ser honestos, 20% cuando mucho, ¿no? Luego, entonces, aquí viene mi planteamiento. Si tú estás metiéndole a una vaca de mediana condición genética, de regular disposición y fijación de conceptos como los que estamos hablando para heredar, le estás metiendo un semen de un toro de primera calidad, en donde está superando muchas de las expectativas que la madre no tiene. Entonces aquí yo diría, ¿a quién hay que darle prioridad? ¿Al futuro individuo que va a ser adulto y que en este momento está naciendo, o a la madre que sabes que no va a pasar de regular? Luego, entonces ahí me quedo yo con el destete convencional. Anticipado posiblemente, pero convencional. Porque hoy por hoy está comprobado que aquel individuo que logra alcanzar, sea peso, 120, 140 kilos, o 6 meses, más de 4 meses de convivencia con la madre en el proceso de destete, ¿qué estamos obteniendo a largo plazo? Estamos obteniendo un individuo sano, estable mentalmente, un buen convertidor de lo que le metas por la boca y que se transforme en kilogramos de peso, que es lo que estamos buscando porque este es el negocio, y que al final de cuentas va a superar muchas expectativas que la madre, en aras de apresurar el destete, la quiera recuperar cuando su condición y su calidad está por abajo de las expectativas del nuevo individuo que están haciendo. No sé si me expreso bien. Entonces ahí creo que este no es una regla, no es una camisa, ni una regla de cocina para todo mundo. Y es ahí donde el productor tiene que ir de la mano con el técnico para tomar estas apreciaciones. Ojo, son meramente sugerencias. Usted tome su mejor decisión. Aquí hemos hablado dos personas que estamos en el tema. Queremos simplemente transmitir lo que sabemos y conocemos y hemos vivido. Ahora, finalmente, y con eso ya te cedo la palabra, Luis Carlos. Vos hablaste de estrategias sanitarias para los terneros. Definitivamente, y en países como Paraguay, como la Argentina, como en el cono sur, que todavía ustedes acá todavía tenemos la presencia del gusano barrenador del ganado, de la miasis, esta bichera que es mortal, que además, ojo, yo vengo de un país en donde tardamos 19 años para erradicarla. En México, desde el año casi, vamos, de 2000, 1099, 98, dejamos de tener gusano barrenador en el ganado, gracias a un programa muy ambicioso que trabajamos 19 años y que logramos erradicar la bichera. Pero la bichera también le puede dar al humano, a todos los animales de sangre caliente, entonces es un tema muy importante que en otro momento estaremos contando. Pero regresando al tema de antiparasitarios, quisiera tu comentario cuando te refieres a estas HPG como desparasitaciones técnicas estratégicas, un poquito más que las ampliaras sin irte demasiado para pasar al siguiente concepto, Luis. Sí, bien. Comparto plenamente tus conceptos. Todo lo que podamos decir, digamos, esto es un genérico. Yo creo que fundamentalmente la verdad va a estar dicha en tanto y en cuanto ese equipo al cual
promulgamos nosotros que exista, que es el equipo de trabajo de cada una de las empresas, y las empresas no hace falta que sean grandes empresas, simplemente son desde empresas familiares chicas hasta grandes dimensiones, es la planificación que se haga junto con el equipo y los asesores, agrónomos, veterinarios, para poder llevar adelante esta situación. Y obviamente cada una de estas secuencias que nosotros hemos estado hablando, y fundamentalmente lo que vos hacías referencia al tema de los destetes, cada situación particular merece también una acción determinada y particular para llevar adelante este desafío. Y acá también tiene que ver con los antiparasitarios. Por lo pronto en la Argentina y estamos teniendo fuertes problemas con el tema de la resistencia. La resistencia a las ivermectinas es un hecho real, se ha utilizado muchísimo y en forma discriminada, por lo tanto, entonces, hoy por hoy estamos teniendo realmente problemas. Digo las ivermectinas porque han sido de uso masivo y que llevaron obviamente a la simplificación y a solucionar en sus inicios, hace muchos años atrás, 30 años atrás, el advenimiento de esta droga, a solucionar un problema que tanto sean de los parásitos internos como externos, y se utiliza y se sigue utilizando en las zonas de garrapata de nuestro país para, cuando no hay bañaderos, hacer el tratamiento de limpieza de campos utilizando los antiparasitarios inyectables, en este caso la ivermectina, como todos otros. Por lo tanto, entonces, ¿por qué el HPG? Porque nosotros, frente a la carga de parásitos que tengan los animales, estamos hablando de los terneros, va a tomar la decisión de desparasitar o no en ese momento, o esperar a la respuesta del próximo HPG. Y a su vez también, sabiendo, como dice referencia a las ivermectinas, de tratar de poder hacer un combo de distintos antiparasitarios, que los hay, como los levamisoles, como los lechosos, los albendazoles, ofendazoles, como otras drogas son similares, junto con las ivermectinas, para poder ir cambiando, para obviamente tratar de morigerar la resistencia de los parásitos, o retrasar por lo pronto y hacer un buen uso de los antiparasitarios para poder controlar estas enfermedades. Eso es un poco, me parece, en términos generales. Después, obviamente, cada establecimiento va a tomar las decisiones y va a utilizar las drogas que crea pertinente. Pero me parece que utilizar los combos de las distintas drogas que tenemos a mano es una de las estrategias, y a su vez también te diría que ya se está trabajando a nivel, por lo menos en la Argentina, tratando de utilizar líneas por colegas con los cuales tengo contacto en Entre Ríos y en Corrientes, tratar trabajando con líneas genéticas resistentes a parásitos en ovinos, y también se está trabajando en bovinos, que también es otra de las alternativas. Lleva más tiempo, obviamente, pero también va por ese lado las estrategias de manejo de las enfermedades, en este caso las parasitarias. Bueno, únicamente como comentario final para darte nuevamente la voz, quiero comentarte que hace un año que tuve la oportunidad de estar por allá por tu país dando unas charlas al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, en 3 etapas, participé en 2 de las 3 etapas que se organizó. En la segunda que estuvimos allá en Tandil, justamente, un colega muy querido y reconocido parasitólogo, seguramente lo conoces bien, el doctor Fiel, que es un parasitólogo connotado. A mí me causó sorpresa lo que él aseveró, y que realmente sospechábamos muchos, pero él, al ser parasitólogo investigador, vino a corroborar, y es el hecho que él manifestó que en el caso del Chaco argentino, en el ganado que por allá se produce, comprobaron por investigaciones que hay resistencia a las ivermectinas en más del 70-75%. Y conversando con él en ese evento y los colegas que ahí estábamos presentes, la primera aseveración que se hizo fue: ¿qué es lo primero que se hace cuando esos ganados chaqueños bajan al interior o al resto del país argentino? No se diga el Chaco paraguayo, que es similar, y sobre todo van a caer a un corral de engorda estratégica de finalización, y sin mediar más de por menos, lo primero que se hace es aplicación de ivermectina. Entonces, creo que es un tema importante.
Con esto quiero decirles, amigos, a todos, que tengo planeado, cuando hablemos de buenas prácticas en el uso de productos químicos farmacobiológicos, tocar este tema, que es un tema muy, muy importante, porque creo que vale la pena retomarlo. Se están haciendo muchas cosas, yo no diría uso, yo diría abuso de muchos productos, ¿no? No solamente las ivermectinas, pero bueno, aquí le paramos y te dejo la palabra. Adelante, Luis Carlos. Sí, creo que fue pertinente hacer un pequeño, generar este pequeño espacio para hacer este tipo de aclaraciones que hacen justamente al tema de las buenas prácticas y no solamente también aclarar en las resistencias a los antiparasitarios, sino también al uso indebido de los antibióticos, que también estamos teniendo también resistencias con estos zooterápicos, ¿no? Que creo también es importante, y vos vas a tratar seguramente con especialistas en el momento en que organices esa cápsula para tratar el tema. Y ahí vuelvo entonces a lo que estábamos recién hablando, que es desterrar las tradiciones y las prácticas folclóricas. Y acá me voy a referir, que es lo común que a veces vemos en el campo, que son los destetes. O sea, se utiliza el momento de la yerra, de la marcación y del señalamiento y también de las inmunizaciones en destetes tradicionales entre animales de 6 a 9 meses y que tienen aproximadamente 170 kilos. Hago esta salvedad o esta consideración porque le quería poner números a esto. El precio de esta semana del ternero de remate es de 125 pesos, el kilo vivo obviamente, por 170 nos da 21.250 pesos. Para hacerlo, que todos lo entendamos, ese animal está valiendo aproximadamente $270. O sea que las malas prácticas y justamente esto que estamos viendo ahora, que supongamos que este ternero se quiebra y que se muere o hay que sacrificarlo producto de la fractura que se le infringe, vuelvo para atrás, estamos perdiendo 270 kilos. Producto de esta pérdida, que perfectamente puede evitarse, producto de seguir aferrados a estas prácticas y estas tradiciones folclóricas. Y por otro lado también, que hay que también entender en esto, que estas malas prácticas son la puerta de entrada a las enfermedades, fundamentalmente a las clostridiales, producto del estrés. Y también tiene que ver acá, y hacemos el refuerzo, no solamente de las buenas prácticas, sino también del bienestar animal. Supongamos que esto es una hembra que va a ser una hembra de reposición, y la primera vez que ingresa al corral se la somete a este tipo de eventos, malos tratos, golpes. Por lo tanto, entonces esa hembra, primero que considera al hombre como su depredador, por lo cual le genera desconfianza y le genera miedo, le genera terror. Cada vez que la lleven en su posterior vida reproductiva dentro del establecimiento, esas instancias que aprendió a recordar producto de los malos tratos, hace de que se resista obviamente a ingresar a todo el circuito de corrales y de manga. Entonces, después se procede a los golpes, a la utilización de la picana, etcétera, porque los animales no quieren entrar o son indóciles. Esto es producto justamente de una mala práctica. Y también cuando hablamos de las bajas de defensas, sabemos que las clostridiales, en términos, siempre me acuerdo de estudiante, teníamos un profesor que nos decía que estas prácticas en los terneros de esta edad, la mancha y gangrena, o las clostridiales, son vulneroinfecciones, o sea que la flora clostridial que está dentro del ternero, producto de los golpes, de los hematomas y del malo trato, está esperando justamente esta oportunidad para expresarse y genera entonces las características hematomas color rojo vinoso de la mancha y el crepitado de la gangrena. Justamente producto de esta situación, y muchas veces quienes practican esto dicen, pero si nosotros vacunamos, ¿cómo puede ser que los animales se hayan enfermado? La vacuna, por la baja de las defensas, la vacuna fue, como quien dice, darle margaritas a los chanchos. No tuvo ningún tipo de efecto y la expresión de esta flora bacteriana generó entonces la presencia de la enfermedad con pérdidas y ya mayores, obviamente, porque por lo general este tipo de mortandad no se da en solo un animal, sino en varios. Entonces hay que multiplicar $270 por la cantidad de animales muertos producto de
continuar aferrados a estas prácticas. Y lo otro también, que tiene que ver la alta siniestralidad, el hecho de demostrar la fuerza, la valentía, etcétera, etcétera, que podemos ver de estas prácticas y generar este tipo de fiesta o de este tipo innecesaria totalmente frente a esto. También aclaro que acá en Argentina hay jurisprudencia, porque si bien el personal tiene el seguro y tiene, bueno, tiene todas las, toda la prepaga y la RT, que es los seguros de trabajo, si bien frente a un accidente, siempre digo, siempre, y acá me detengo un segundo, siempre la pregunta que hago yo es lo siguiente: ¿este accidente pudo prevenirse? La pregunta es sí, se pudo prevenir, por lo tanto no es un accidente, ¿no? Esto no es un accidente. Por lo tanto, y aclaro lo que es lo que se sentó jurisprudencia, muchas veces muchos empleados que tienen un siniestro laboral demandan después a la empresa justamente por lesiones o porque consideran un resarcimiento económico posterior a lo que se le dio por el seguro y todo lo demás. Por lo tanto, entonces, este tipo de situaciones son muy onerosas. Entonces, creo que lo importante en esto es tomar recaudo y tomar debida conciencia de que esto no es un siniestro, sino que esto es producto de la negligencia de quienes toman las decisiones en el trato de los animales. Y a su vez también es que existe toda la tecnología que está disponible en todos lados, ya sea de metal o sea de madera, para poder hacer todas estas prácticas sin necesidad de recurrir a esfuerzos y a la posibilidad de generar siniestros en las personas y lesiones onerosas en los animales. Y por otro lado también destinarle un tiempito a lo que, primero, creo que todos coincidiremos en la necesidad de, para evitar estas situaciones, de recurrir a rodeos en donde genéticamente sean libres de cuernos, o sea, libres de astas, desastados, para evitar estas situaciones. Acá vemos una práctica totalmente innecesaria de un animal adulto, en donde se le está, con una máquina de estas, hay gente que se dedicó a inventarla, donde se saca el cuerno, se dice la guampa, desde la raíz. Por lo tanto, entonces, como ya la base del cuerno es ósea, acá se puede apreciar que en el mismo animal el agujero que quedó producto del descorne es un contacto directo con los senos frontales y por lo tanto entonces genera lesiones e incluso hasta la muerte por infecciones. Si se trabaja con animales astados, obviamente lo ideal es hacer el descorne lo más jóvenes posibles con una cauterización, porque ya el cordón, el botón del cuerno no es óseo, sino que es epitelial, y por lo tanto entonces con un cáustico, como que más normalmente se utiliza, que es el nitrato de plata, es lo suficiente, y el animal sufre obviamente mucho menos. Y acá también voy a hacer un pequeño, resaltar entonces el tema también de la castración. La pregunta siempre es ¿cuál castrar? Yo creo que de acuerdo a las dimensiones de los establecimientos, pero vos, Luis, comentabas justamente lo que hablaba Juan Manuel de Rosas en su libro, que tiene más de 200 años de escrito, es de la castración de los terneros en la medida que se los vaya apartando, se los vaya viendo en el campo. Cuanto más chico, mejor, menos sufre. Fíjense que este es un animal de aproximadamente 150, 170 kilos, y hay un trabajo que realizado por colegas del INTA de Concepción de Uruguay y del INTA de Rafaela, en donde determinaron una curva que tenía que ver con la cantidad de pérdida de peso durante 30 días post castración de acuerdo al peso de los animales. Y en términos generales, la castración de un ternero tradicional que pesa que tiene entre 6 y 9 meses, esta curva indica que pierde 300 gramos por día en un mes. Esto lo multiplicamos por 9 kilos, por 125, nos da en un mes pierde 14 kilos. O sea que la práctica de la castración en animales más grandes hace de que se pierda, obviamente hay una pérdida. Lo que se recomienda es la castración del animal
recién nacidos, o por lo menos en la primera semana o 10 días de vida, utilizando, que se puede hacer quirúrgico, o directamente utilizando las gomitas para castrar, que es lo ideal. El ternero se encuentra al pie de la madre, obviamente está el tiempo de que se produce la necrosis aséptica del testículo y la caída del mismo dura muy poco tiempo, y el ternero se recupera fácilmente, y el sufrimiento obviamente que le realizamos es mucho menor que haciendo las castraciones en animales más adultos. Y terminando un poco esto, que es el destino final en algunos casos, del producto de la producción de terneros en un establecimiento, que luego van a ir a los encierres. También tener en cuenta, medio un poco como pegar el último impacto, es velar que los corrales donde van a estar encerrados estos animales tengan sea un ambiente acorde a las necesidades de los animales, y obviamente que tengan el drenaje suficiente para evitar este tipo de situaciones, que son los animales prácticamente están metidos dentro de una laguna en pésimas condiciones. Así que yo con esto, Luis, ya iría dando por terminado un poco mi presentación. Excelente, Luis Carlos. Como siempre, es un gusto escucharte, sobre todo por la forma en que transmites el conocimiento y en donde se denota tu expertise y sobre todo esa pasión por transmitir el conocimiento. Antes de pasar a la parte final de nuestra cápsula con todas las irregularidades e inconsistencias que nos ha provocado la Internet, quiero seguirles dando las gracias a las personas que nos están haciendo favor de seguirnos, gente de México, gente de acá de la zona de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, desde Estados Unidos. A todos muchas gracias, gente de Paraguay, por supuesto. Aquí hay un comentario que quiero responder, si me lo permite, Luis Carlos. Nos escribe un colega paraguayo, Calixto Abel Ayala Cabrera, y dice que esto está muy interesante, pero le gustaría que habláramos de feedlot y de creep feeding, ventajas y desventajas. Mire, estimado colega Abel Ayala, este tema es un tema apasionante. Quiero decirle que lo vamos a tocar, pero no en esta cápsula, porque la cápsula que hoy estamos finalizando de 2 secciones es la importancia del manejo zoosanitario en rodeo de cría. Pero téngalo por seguro que vamos a hablar más adelante sobre feedlot y creep feeding. Así es que le voy a agradecer que me dispense, que no le dé más datos, pero sí le vamos a contestar más adelante. Por otro lado, volviendo a tu disertación, mi querido Luis Carlos, tocaste algo muy sensible. Las tradiciones a muchas costumbres culturales que arrastramos desde la época misma en que fuimos conquistados por los españoles y por los portugueses y por todos aquellos imperios que en su momento llegaron a las Américas, ¿no? Y creo que quedaron como un vestigio, un antecedente, una demostración de que son culturas que, no, al menos que yo esté enterado, no se practicaban, y menos con esa crueldad como se manejan hasta hoy en día, ¿no? Hay países en donde definitivamente está prohibido. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el tema de estas tradicionales montas a caballo, que son brutales y son siniestras porque hay muchos problemas serios, están limitándose cada día más. En el Uruguay, por ejemplo, creo que ya se limitaron, en fin, pero son tradicionales. Y cuando llegamos las personas que no somos nacidas en el campo, digámoslo así, de tiempo completo, pues como que se nos quedan viendo como diciendo, tú no eres de campo, ¿no? Porque estas son actividades, incluso lo mencionaste, ¿no? En donde se demuestra la valentía y el valor y el arrojo, ¿no? Creo que son otros tiempos, son otras épocas. Yo lo personal, por ejemplo, cuando voy con mis estudiantes o doy algún curso presencial y vamos a un corral de ganado, de manejo, en feedlot o en extensivo, y que no falta aquel toro que se embreta o que se embalantona y que te reta, porque te reta, siempre está la sonrisa del asistente que dice, a ver si es cierto que el profe sabe manejar comportamiento y conducta y las banderolas. No, yo soy el primero en rehuir ese tipo de enfrentamiento porque estamos hablando de mis 80 kilos de peso, 90, 100, si quieres todavía,
pero nunca vamos a equiparnos a los mínimos 200, 300, 500 kilos que te vas a enfrentar y que seguramente vas a perder hasta la vida. No, esto no es de valentía. Y como me decía un amigo muy apreciado, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿De criar ganado de carne para comer carne suave o toros de lidia? Y me quedo con el primero, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que es muy importante recordarles a todos nuestros distinguidos amigos que hay prácticas que tenemos que seguir haciendo. O sea, hay que entender que si bien es cierto que nos dedicamos al bienestar animal, no somos proteccionistas. El bienestar animal, como dice Roberto Becerra, es un negocio. Y en la medida que lo sepas manejar, primeramente que lo comprendas, lo conozcas para que lo puedas aplicar, el beneficiario va a ser así. El ganado mismo, el humano mismo y el bolsillo del que está invirtiendo la plata. Así es que entonces no hay nada que no esté en contradicho. Lo que sí es que hoy en día hay ciertas actividades, y de esto vamos a dejar una cápsula especial a la que le voy a denominar la buena práctica para reducir o minimizar miedo, dolor y estrés. Y que básicamente estamos hablando de las tradicionales prácticas en las que hablamos de castrar, descornar, errar y todo lo que implique estos tres indicadores, ¿no? Porque estamos conscientes que los bovinos, cualquier ser viviente, estamos hablando de bovinos productores de carne, son seres sintientes. Sienten miedo, sienten dolor, sienten angustia. Entonces creo que nuestro deber como técnicos es hoy por hoy minimizar, ojo, minimizar, porque no se puede prohibir, no se puede evitar. Hay buenas prácticas que se recomiendan y de alguna manera lo tocó rápidamente Luis Carlos. En el caso del descornado, obviamente tiene, al igual que el castrado, tiene que ser de edad temprana y hay diferentes métodos químicos, físicos, quirúrgicos. A mí cuando me preguntan cómo hacía mis castraciones cuando yo era más joven y andaba en el corral, yo definitivamente, si no me daban la oportunidad de aplicar los principios básicos quirúrgicos como es anestesiar, preanestesiar, tranquilizar, preanestesiar y anestesiar, no lo hacía. No lo hacía. La gente dice, bueno, es que llevamos prisa. ¿De qué? ¿En dónde está escrito, por más que le he buscado en los documentos viejos y nuevos, donde dice hay que hacer las cosas rápido, cruentas y a como vayan saliendo? No es cierto. Lo que pasa es que nos acomodamos. Entonces, más adelante vamos a hablar de esto y en especial Luis Carlos Rades tiene una charla muy interesante con el tema de la hierra, que es un tema que se quedó corto y que más adelante vamos a conversarlo con él, seguro que sí, y otras tantas más. Por ahí hay gente muy capaz. En Uruguay ubico a una distinguida colega, doctora, ingeniera agrónoma de profesión, la doctora Cecilia del Campo, no sé si la conozcas, Tocayo, en el línea de Tacuarembó. Y la señora es una persona que la vengo siguiendo desde hace muchos años y en el caso de castraciones y de descornados, tiene trabajos muy interesantes. Estoy tratando de localizarla para invitarla a que converse con nosotros. Aprovecho este foro para que si alguien me está escuchando y la conoce, le diga que la andamos buscando porque queremos que venga a transmitirnos este conocimiento. Son temas que tenemos que abordar. Mientras más elementos tengamos para demostrar que se pueden seguir haciendo las tradicionales prácticas como la castración, el descornado, la hierra, con método científico, sin prisas, con método científico, sin prisas, el beneficio es para todos. Por último, por ahí pusiste una diapositiva que me gustó y que quisiera que la pusieras nuevamente, que es la que hace el rendimiento de cuánto se maneja de plata por el tema de las castraciones. Y ahí hay una palabrita que yo te invito, con el respeto y el aprecio que te tengo, a que la cambies para siempre, mi querido Luis Carlos. Dice ahí, castración, ternero de 6 a 9 meses, pierde 300 gramos día, mes, etcétera. No, yo te pediría que en lugar de ponerle perder, le pusieras dejar de ganar. Exacto, sí. Es totalmente atinado tu comentario. Y dispénsame que te lo diga, no porque esté mal, no, sino porque nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje, porque el productor no pierde. Por ahí yo leyendo una definición de dónde viene la palabra ganadero, no faltó el que me dijo, ganadero viene de ganar. Y sí es cierto. Yo veo, por ejemplo, yo vengo de una escuela muy hecha en Estados Unidos porque soy de la frontera con Estados Unidos
y el comerciante de cualquier rama, pero en el caso de ganadería que pone ganado de leche o de carne, tan pronto ve que deja de ganar ciertos parámetros mínimos para su balance, su punto de equilibrio, quita el negocio. Cosa contraria a lo que hacemos los latinoamericanos, ¿no? Le metemos es como lo que volvemos a la condición corporal de las vacas que están por abajo de 2,5 y que la preñamos y que después de que la preñamos vemos que está para abajo la vaca y que aún así creemos que si nos esperamos un poquito va a regresar y señores, no nos engañemos. Aparte de que estamos metiéndole plata que no vamos a recuperar, porque esto es un negocio, no es romanticismo, ese animal está sufriendo. Si hablamos de bienestar animal, ese animal está sufriendo muchas circunstancias que no debemos permitir en aras de recuperar una plata perdida. Luego, entonces, yo creo que la palabra perder debemos de borrarla, al menos los técnicos, Luis Carlos. No sé si estés de acuerdo y te pido una disculpa pública. Si es que no, totalmente de acuerdo, comparto plenamente y es más, voy a aceptar tu sugerencia y voy a cambiarlo. Sí, creo que es totalmente pertinente y atinado que me lo hayas hecho ver porque hace al tema y a la esencia de lo que estamos hablando. Definitivamente ese es el tema. Ahora, termino mi comentario para pasar a la despedida. Bienestar animal, insisto, y buenas prácticas ganaderas con más amplitud es un negocio, es rentable. Apliquémoslas. De este concepto que hoy estamos terminando, que lamento mucho que la inconsistencia de la señal haya interrumpido y espero que haya quedado todo bien grabado. Hay mucho que dar todavía. Fueron 2 sesiones con Luis Carlos. Yo quisiera que fueran 4, 6, 8. Aprovecho para decirles, amigos, que estamos con la mejor disposición. De hecho, tenemos ya ofrecimiento hacia ustedes el que podemos darles capacitación específica a distancia, obviamente, en esos momentos, sobre cualquiera de estos temas que hemos estado conversando y que es cuestión nada más de que nos busquen en nuestro muro o nos escriban directamente para poder conversar sobre esto. Pero independientemente de eso, yo quiero decirles que en el caso concreto de Luis Carlos, una vez más aquí vuelvo a poner sus datos de contacto para que puedan directamente hacer contacto con él, porque se dan cuenta que tiene mucha información y que está con la mejor disposición para brindar asistencia y capacitación. Tratarlo directamente con él, no hay ningún problema, porque por eso somos BPG Consultores Asociados. Primeramente nos respetamos, nos admiramos, nos apreciamos y sabemos trabajar en equipo, y cuando somos requeridos individualmente también somos respetuosos de los que no participamos, porque esto es así. Estamos entrando a la parte final de esta excelente cápsula. Luis Carlos, te agradezco mucho y yo quisiera, antes de despedirnos, tus comentarios finales, a reserva de que la próxima semana dentro de 15 días nos vamos a volver a reunir en la mesa de debates. Por favor, Luis Carlos. Luis, primero vuelvo a reiterar el agradecimiento a poder formar parte de BPG y de poder transmitir lo poco que uno conoce y que cree que puede ser de utilidad para otros. Pero, y lo otro es volver a resaltar, obviamente, que quizás en los temas que hoy tratamos, dado la cantidad de temas que hemos tratado, es muy probable que el tiempo no nos alcance y nunca nos va a alcanzar seguramente, pero me parece que es fundamental dejar sentadas las bases de la necesidad de adoptar las buenas prácticas ganaderas y de implementarlas en beneficio del bienestar animal, porque esto, como decís vos, es un tema que tiene que ver con la economía de las empresas. Y a eso me refiero, los anglosajones en esto son muy, muy enfáticos y no le dan vuelta a la hoja. Ellos salen a ganar dinero y que aquello que no les permite ganar dinero lo dejan o lo cambian. Nosotros todavía seguimos muy aferrados a las tradiciones, más allá de que se pueda ganar dinero o no. Fíjate que hay un poco lo que habíamos hablado ayer, también tiene que ver con esto, no quizás directamente con el ganado bovino, pero sí dentro de la historia. En 1536 llega don Pedro de Mendoza a hacer la primera fundación de Buenos Aires y consecuencia de esto funda después
un lugarteniente de él, la ciudad de Asunción, pero a lo que me quería referir en esto es que quedan liberados después del aniquilamiento y de la destrucción de la primera fundación de Buenos Aires, ganado cimarrón, tanto vacunos como equinos. Y eso generó una diferencia, un cambio histórico dentro de la concepción en los pueblos aborígenes, que adoptaron al caballo después después que estos se reprodujeron y se generaron grandes cantidades de manadas dentro de lo que era la pampa argentina. ¿A qué me refiero? Que ellos cuando empezaron a amansar el caballo lo hacían en una forma racional. Y lo que nosotros, y eso no lo hemos heredado, lo que sí se heredó es la forma de amansar, que es lo que vos hacías referencia en los festivales de doma y folclore, en donde los animales se los jinetea, se los golpea, porque esa viene de una necesidad, de una necesidad de amansar caballos en forma rápida para poder ser utilizados por el ejército en el momento, en el siglo pasado, cuando se utilizaba el ejército justamente para transporte y para la batalla. Entonces era por los golpes y por el hambre. Entonces en el menor tiempo posible se los amansaba. Pero esa no era eso no era lo que se hacía, que los pueblos originarios hacían. Y ellos, gracias a eso, tenían una gran movilidad y una gran destreza justamente por contar con animales bien avanzados y que a su vez también servían para los fines que se proponían, ¿no? Muy bien, Así Luis que creo Carlos. que no dejar de insistir, celebro que podamos seguir trabajando en esto y a todos los que me han precedido, en trabajar en pro de las buenas prácticas y del bienestar animal que hace a que tengamos obviamente un sistema de producción de alimentos acorde a las necesidades. Excelente, Luis Carlos. Por aquí quiero leer antes de despedirnos un comentario que hace mi querida ingeniera Galeano Escalante y dice, me parece excelente hacer este tipo de comparaciones. La relación costo-beneficio para que el productor logre comprender de las ventajas que se tienen realizando de buena manera estas prácticas, a estas prácticas ganaderas. Excelente. Te manda felicitaciones, Luis Carlos. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final de esto, pero no me quisiera ir sin antes mencionarles que los espero la semana que viene. Y la semana que viene es una semana la siguiente cápsula informativa va a estar versando sobre un tema que para mí creo que es fundamental, un tema que considero que es contundente. Vamos a hablar de las buenas prácticas ganaderas conversando con el experto y vamos a contar con la presencia de un querido colega, también médico veterinario, joven, el doctor Germán José Cantón, que es un investigador de tiempo completo, formado muy eficientemente en la escuela inglesa. Él es patólogo clínico y lo hemos invitado para disertar sobre la necropsia en campo, para el diagnóstico de enfermedades en bovinos productores de carne. Así es que vamos a estar con él en la previa, como todos los miércoles, de las 18:30 horas a 19:30 horas del miércoles, en donde de manera distendida y coloquial vamos a conversar sobre la persona de carne y hueso, porque acuérdense que también uno de los objetivos de estas cápsulas es hacerles ver a ustedes que el que habla, el experto que está ahí de lentes, con pelo cano, sin cabello, gordo, veterano, joven, pues también es una persona de carne y hueso que siente, que se equivoca, que se sigue equivocando y que ha aprendido a base de golpes y que tiene sus éxitos y sus fracasos y sus tristezas y sus recuerdos y tantas cosas. Y Luis Carlos Rades no es la excepción. Es una persona que admiro mucho, que respeto otro tanto, que se ha hecho a golpes de la vida y que, como ustedes ven, tiene mucha información que dar. Así es que me honro con tu amistad, mi querido Luis Carlos, me honro con la posibilidad de ser amigo tuyo y colega y compartir en este momento virtualmente la palestra. Admiro tu don de gentes y tu capacidad. Sé que si te suelto el micrófono 3 horas, las mismas que vas a ocupar o 4 horas, porque eres como todos los que estamos en esto, ¿no? Nos gusta transmitir lo que hemos aprendido en los años.
Muchas gracias por tu amistad, mi querido Luis Carlos, y por tu expertise. Mi admiración sincera y totalmente siempre complacido. Reitero tus conceptos, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Amigos, pues estamos llegando a la parte final de esta cápsula informativa que cada vez va creciendo en tiempo. Vamos a poner de pretexto el Internet, pero realmente no es eso, sino es lo interesante y lo amplio que son los temas que se están tratando. No nos queda otra más que decirles gracias, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula informativa. Hasta pronto.